Al final de la clase voy a llamar la lista de los que no estaban o no aparecieron. Mientras tanto, ya me ponen su nombre. Buen día, ¿qué tal? La profe, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Todo bien. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Súper bien. Dale. Voy a empezar nomás ya entonces. Sí, empezá nomás. Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hoy toca hablar sobre un tema que es muy importante, ¿verdad? Digamos que sería una de las clases más importantes que vamos a tener este año porque por la cantidad de pacientes que ustedes van a ver el día de mañana con con esta condición, con este cuadro, ¿sí? Yo voy a ir hablando, les voy a ir explicando las cosas y después vamos a ir avanzando el PPT y vamos a complementar con lo que está ahí, ¿verdad? Y hay muchas cosas también que como siempre saben que está escrito para que ustedes después cuando estudien le presten más detalle, ¿verdad? Bueno, y lo que hoy vamos a ver es insuficiencia cardíaca como tal, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca no va a ser un diagnóstico como tal, ¿verdad? Un diagnóstico patológico como tal, digamos, ¿verdad? Sino más bien va a ser un diagnóstico sindrómico. Eh, que vamos a hacer referencia a qué cosa? Vamos a hacer referencia a todos los estados en los que el corazón no va a ser capaz de bombear un volumen de sangre eficaz, ¿verdad? Para cumplir la demanda de los tejidos. O, caso contrario, el corazón va a poder mandar todos todo el volumen que necesitan los tejidos, pero a expensas de presiones muy elevadas. O sea que va a existir un problema que, que me va a llevar justamente a que mi corazón genere compensaciones, ¿verdad? Compensaciones que nosotros diríamos, ah, bueno, el corazón está trabajando bien, el corazón está compensando, los sistemas se están compensando, ¿verdad? Pero que a la larga eso no va a ser bueno para el corazón. ¿Por qué? Porque va a suponer un sobreesfuerzo para el corazón, ¿sí? Vamos a mandar, en algunos casos, ¿verdad? No siempre, vamos a mandar la cantidad de volumen necesario para los tejidos a expensas de un sufrimiento del tejido miocárdico, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que hoy vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo las diferencias, ¿verdad? Porque vamos a tener una clasificación bastante amplia de los tipos de insuficiencia cardíaca que vamos a tener. Y como les digo, es un diagnóstico sindrómico, o sea, es un síndrome, ¿verdad? Yo no puedo diagnosticar nada más insuficiencia cardíaca como tal, sino que tengo que, o sea, va a haber una causa subyacente que me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Entiéndase una hipertensión arterial, entiéndase una miocardiopatía, entiéndase algún problema, una patología isquémica, ¿verdad? Un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, que me va a llevar finalmente a afectar este tejido miocárdico, producirme un problema en la contractibilidad o en la distensión cardíaca que va a llevarme posteriormente a esto que les mencioné, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Yo no pasé todavía mi PPT, o sea, no se preocupen, estoy dando mi intro nomás. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una lesión miocárdica, como dijimos, ¿sí? Ocurre una lesión miocárdica, vamos a tener aumento de los requerimientos de oxígeno, ¿verdad? Eso me va a llevar a qué cosa? Me va a llevar a un aumento de la poscarga. O sea, hay una serie de sucesos que van a ir desencadenándose y que vamos a ver ahora. Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Un remodelado a nivel cardiovascular, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando para, para darle hilo, digamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Acá vemos cómo se realiza una medición, ¿verdad? Ustedes en estas imágenes se ve cómo a través de un catéter que se llama catéter de Shanghai se realiza una medición de las presiones en las diferentes cámaras cardíacas. Si ustedes ya creo que ya vieron, le vamos a ir repitiendo igual, ¿verdad? Vamos a ver cómo se van realizando mediciones en las diferentes cámaras cardíacas. Primero vamos a tener acá vamos a ir, digamos, de presiones menores a presiones mayores, ¿verdad? Vamos a tener la... Carlito, Sí, profe.
No, no pasa. Ah, ya. Se quedó ahí en el primero. Se quedó en el primero. Voy a compartir pantalla completa, entonces no sé por qué. Bueno, Dale, gracias. Espérenme un segundito. ahí sí se ve. Dale, gracias. Bueno, entonces vamos a tener diferentes tipos de presiones, ¿verdad? Yo le estaba diciendo que acá arriba iban a ver las mediciones en las diferentes cámaras cardíacas, ¿verdad? Y acá abajo les tiran los valores. Esto creo que ustedes ya vieron el año pasado, este año se lo repite de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es acá en donde vamos a presentar una variabilidad dentro de las presiones de las cámaras cardíacas, ¿sí? Eh, bueno, y vamos a tener por un lado la aurícula derecha, ¿verdad? La aurícula derecha donde vamos a ir manejando presiones de 0 a 8, ¿verdad? Cero sería cuando está vacía, sin llenado auricular, ¿verdad? Y cuando se va llenando puede llegar a subir hasta 8 milímetros de mercurio. Luego tenemos el ventrículo derecho, ¿verdad? En donde vamos a manejar presiones diastólicas de 0 a 8 y presiones sistólicas de 15 a 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Luego pasamos a dónde? A nuestra arteria pulmonar. Recuerden siempre que las presiones manejadas por el corazón en la cavidad derecha van a ser un poco inferiores, o sea, van a ser bastante inferiores, de hecho, a las manejadas en la cavidad izquierda, mismo por la arquitectura que presenta el corazón, ¿verdad? Eso creo que no hace falta que repasemos con profundidad, ¿verdad? Entonces, una vez que expulsa la sangre, ¿dónde se va a ir? Se va a las arterias pulmonares, ¿verdad? Se va a las arterias pulmonares. Y acá en un principio, su presión diastólica antes de la apertura de las válvulas pulmonares es de 4 a 12 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y cuando se expulsa la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, también tiene entre 15 y 30 milímetros de mercurio de presión sistólica. Eso es lo que veíamos acá, ¿sí? 15 y 30 milímetros de mercurio de presión sistólica. Luego tenemos que medir qué cosa. Luego tenemos que medir la presión capilar pulmonar, ¿sí? La presión capilar pulmonar, que va a ser la presión que se va a dar, ¿dónde? A nivel de los capilares para el intercambio gaseoso, así que puede ir de 1 a 10 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿sí? Eso marca acá. ¿Y por qué marca eso acá? Porque después vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca, cuando falla nuestro corazón izquierdo, digamos, ¿sí? Se va a ir dando un flujo retrógrado, ¿sí? Que va a ir aumentando las presiones hacia atrás, ¿verdad? Va a ir aumentando las presiones hacia atrás, que finalmente me va a llevar a qué cosa? Me va a conducir a un edema agudo de pulmón, o sea, va a haber una extravasación del líquido dentro de los alvéolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a ver superadas estas presiones. Luego tenemos que van a llegar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿verdad? Llegan a la aurícula izquierda manejando una presión de 1 a 10 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿verdad? Luego pasamos ¿dónde? Vamos a pasar al ventrículo izquierdo, que durante la diástole va a tener presiones o va a manejar presiones de 3 a 12 milímetros de mercurio, ¿verdad? Más o menos 10 nosotros solemos decir, ¿verdad? Eh, Ahora, cuando aumenta la presión para abrir la válvula, este periodo de eyección puede manejar presiones de entre 100 y 140 milímetros de mercurio. Esto sí, nosotros ya estamos más familiarizados con este valor, ¿verdad? El promedio sería 120, decimos, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Finalmente, la aorta va a manejar ya presiones que todos ya manejamos, de hecho, mejores, ¿verdad? Que van a ser entre 100 y 140 y 60 y 90, ¿sí? 100 y 140 cuando se está eyectando la sangre, 60 y 90 sería el otro polo, digamos, ¿verdad? Eh, bueno, eso por un lado. Esto es para hacer un repaso anatómico. Como ya les dije, esto se mide con un catéter, ¿verdad? Ese catéter se llama catéter de Schwann-Ganz. Y vamos a ver la importancia de estas presiones, ¿verdad? Este es un resumen, ¿verdad? Es un resumen que
indica cuáles van a ser los mecanismos implicados en la insuficiencia cardíaca. O sea, les muestra de hecho en realidad cómo este corazón se va a ir compensando, pero ustedes van a ver después cómo se va viendo afectado partes de estos mecanismos en la generación de nuestra insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tenemos acá tres, o sea, yo les digo que tienen que tener en cuenta tres, de todo esto que dice acá, tienen que tener en cuenta tres puntos principales. ¿Cuáles van a ser esos puntos? La precarga, ¿sí? Que va a ser el grado de tensión del músculo cuando empieza a contraerse, la precarga, ¿sí? La contractibilidad cardíaca y la poscarga, ¿sí? La poscarga que nos va a decir qué cosa, la carga que hay contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, ¿está bien? O sea que va a ser, así como dice acá, la fuerza contra la que se contrae el ventrículo, ¿sí? La precarga y la contractibilidad van a ser directamente proporcional con el volumen sistólico. O sea que cuando yo tenga un retorno venoso aumentado, ¿qué va a pasar? Va a llegar más sangre a mi corazón, va a aumentar la precarga, entonces aumenta mi volumen sistólico. Lo mismo que ocurre cuando yo tenga mayor contractibilidad, ¿qué pasa? O mayor inotropismo. Entonces voy a tener un mayor volumen sistólico. ¿Está bien? Ahora, la poscarga sí ya es inversamente proporcional, ¿sí? Bueno, y después tienen todos los mecanismos, ¿verdad? Un aumento del gasto cardíaco obviamente me lleva a un aumento del retorno venoso y así es como que se va generando un círculo, ¿sí? Es como que se va generando un círculo vicioso acá. Justamente eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que vamos a ver que ocurre a nivel cardiovascular, que cuando existe una caída del gasto cardíaco, ¿verdad? Que va a ser lo que nos va a traducir una insuficiencia cardíaca, nuestro organismo, ¿qué va a interpretar? Nuestro organismo no interpreta cómo está funcionando el corazón, ¿sí? Nuestro organismo lo único que interpreta es, tengo bajo volumen. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Empieza a activar mecanismos compensadores. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Activa el simpático, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y a qué me llevaban esos mecanismos? Me llevaban a un aumento del volumen, a un aumento de la reabsorción de sodio y agua. O sea que condiciones que van a ir aumentando mi retorno venoso, condiciones que van a ir aumentando mi precarga. Pero, ¿qué pasa? Así como les dije, el organismo no sabe que mi corazón está trabajando mal, no sabe que mi corazón está sufriendo con toda esta precarga. Entonces, ¿qué hace mi organismo? Mantiene el gasto cardíaco por un momento, ¿verdad? En un principio va a ser eficaz este sistema de control, pero ¿a qué costo? A un costo de ir dañando mi masa miocárdica, ¿sí? O sea que mi organismo busca supuestamente mantener mi gasto cardíaco, pero lo único que está haciendo es dañándole cada vez más al corazón al prolongar estos mecanismos en el tiempo. O sea que, concluyendo, por eso nosotros no podemos solamente diagnosticar insuficiencia cardíaca sin apellido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar el factor desencadenante también, no podemos tratar solamente los síntomas. Porque obviamente nunca vamos a cortar ese círculo vicioso si no tratamos de raíz, ¿sí? Y además otra cosa que no mencioné, la insuficiencia cardíaca va a ser un estado inflamatorio también, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca vamos a tener liberación de citoquinas que van a actuar sobre qué cosa, sobre los miocitos. Los miocitos van a hipertrofiarse, ¿sí? Pero eso está todo escrito acá, no se preocupen, es como para ir englobando nomás todo lo que pasa. Y bueno, acá les tira un caso clínico, ¿verdad? Un caso clínico que al terminar la clase deberíamos de poder explicar la sintomatología del paciente y los datos que están ahí, ¿verdad? Les leo, dice varón de 84 años que ingresa por insuficiencia cardíaca congestiva. Importantes los antecedentes, ¿verdad? Dice que es exfumador, que tiene diabetes mellitus tipo 2 de larga data, ¿verdad? De 15 años atrás ya diagnosticado. Tiene hipercolesterolemia de 10 años, infarto agudo del miocardio anterior de hace 5 años. Todos estos antecedentes son muy importantes, o sea que no están acá de adorno. Enfermedad de dos vasos, no susceptible de revascularización probablemente por la edad, ¿verdad? El último cateterismo es de 6 meses, sin cambios, y la fracción de eyecciones es del 35%. Este es un dato muy importante acá, ¿sí? Le explico en breve por qué. Ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca. El paciente es portador de EPOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
consulta por disnea, invalidante y aumento de edema en miembros inferiores de instauración progresiva y 5 días antes de la de evolución, ¿verdad? De 5 días antes de su ingreso se produjo este edema y demás. El paciente está consciente y orientado, tiene un marcado incremento del trabajo respiratorio, ¿verdad? Su saturación de oxígeno es del 83%, su presión arterial es de 95-55 milímetros de mercurio, ¿verdad? Frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, tiene un ritmo, o sea, está rítmico, un ritmo regular, 26 respiraciones por minuto, tiene ingurgitación yugular, ¿verdad? Entre, en la exploración tiene crepitantes diseminados en ambos campos, expiración prolongada, presenta un soplo sistólico, edema hasta rodillas en miembros inferiores, ¿verdad? Vamos a ver por qué me importa a mí estos antecedentes. Pero primero vamos a ir explicando otras cosas, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, la definición de insuficiencia cardíaca es cuando el corazón va a ser incapaz de entregar la cantidad de sangre necesaria para cubrir estas demandas, estos requerimientos metabólicos. O si lo hace como dijimos, que puede ocurrir también, ¿verdad? Puede hacerlo a expensas de qué cosa? De una presión de llenado elevada. ¿Está bien? Eh, ¿De qué van a depender estos factores? Estos factores van a depender de tres cosas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas tres cosas? Y vamos a ver, se van a ver involucrados esto que citamos acá, pero esto va relacionado con qué cosa también, con la precarga, como dijimos hace rato, con la poscarga y con la contractibilidad. Por eso yo les dije en el esquema anterior que era interesante o era importante que ustedes diferencien bien esos tres parámetros, ¿sí? Cuando decimos que el llenado es insuficiente, estamos diciendo que la precarga es insuficiente, ¿está bien? O sea que por algún motivo no se produjo el llenado suficiente como para que luego se pueda expulsar la cantidad suficiente de sangre. A eso nos referimos cuando estamos diciendo llenado insuficiente. Bueno, entonces, ¿eso a qué me lleva? A expulsar un volumen sistólico pequeño. Finalmente, yo no tengo mucha sangre, ¿qué pasa? Expulso poca sangre porque no me llegó luego mucha sangre, ¿sí? Luego puede ser, qué sé yo, puedo tener otras causas, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, una contracción ventricular anormal. Esa contracción ventricular anormal se puede dar por varios motivos. Uno de esos motivos, ¿cuáles es? La cardiopatía isquémica, ¿sí? La cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque yo en la cardiopatía isquémica le privo a mis miocitos, a mi tejido cardíaco de oxígeno, le privo de nutrientes, ¿sí? Y como saben, eso puede ser de instalación aguda o también de instauración crónica, ¿está bien? Que es lo que más van a ver ustedes en su práctica clínica habitual, ¿verdad? Como poco a poco se va deteriorando este tejido cardíaco. Y otra de las causas va a ser que yo creo que es una de las más importantes también, ¿verdad? Que van a ser las hipertensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hipertensiones van a hacer que mi corazón trabaje a presiones muy elevadas, ¿verdad? Van a cambiar esta arquitectura cardiovascular, van a generar una hipertrofia concéntrica, pero posteriormente esa hipertrofia concéntrica se va a ir tornando en qué cosa, en una miocardiopatía dilatada, o sea que la cavidad va a aumentar, la pared de mi corazón se va a hacer una pared más fina, una pared que no tenga fuerza prácticamente, ¿está bien? Y eso va a comprometer la contracción ventricular. O sea, todo eso que les dije era para explicarles eso, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que pueda afectar la contracción o que pueda generar un acortamiento de mi músculo cardíaco o que me genere una pérdida de arquitectura miocárdica, va a hacer que mi gasto cardíaco disminuya, ¿sí? Entonces, eso es lo que explica esta parte de contracción ventricular anormal, ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos también podemos tener, ¿verdad? Una eyección ventricular anormal. Y hay que ver, porque muchos de ustedes dirán, ¿acaso esto no sería lo mismo? Y no, ¿verdad? No es lo mismo
tener una contracción ventricular anormal que tener una eyección ventricular anormal. ¿Por qué? Porque en esta yo puedo tener la arquitectura de mi corazón en un principio súper buena, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué casos? En una estenosis aórtica. ¿Qué va a pasar en la estenosis aórtica? Mi válvula no es muy competente, mi válvula no se abre del todo, ¿verdad? Está estenosada. Entonces, en un principio, ¿verdad? No permite que la sangre que llega a mi ventrículo salga del todo, ¿verdad? La arquitectura, pónganle que en un principio en una estenosis aórtica va a estar bien. Mi arquitectura va a estar, mi arquitectura ventricular, digo, ¿verdad? El músculo ventricular va a estar bien en un principio. Pero ¿qué pasa? Encuentra un impedimento a nivel de la válvula aórtica, un impedimento que le dificulta la salida de ese volumen. Entonces ahí encontramos una eyección ventricular anormal, ¿sí? Obviamente con el tiempo, porque una estenosis aórtica, yo no sé si ustedes ya vieron valvulopatía, me parece que no, una estenosis aórtica, que lo van a ver mejor en la clase, con el tiempo sí va a modificar esa arquitectura ventricular, ¿sí? De tanto generar un impedimento. Entonces, ahí sí ya se van a combinar los mecanismos, ¿verdad? Pero en un principio, para que entiendan que eyección no es lo mismo que contracción, ¿sí? Estamos hablando de cosas diferentes. Eh, y así sucesivamente, ¿verdad? Y los mecanismos, ¿por qué dice que los mecanismos compensatorios deben separarse de la definición? Porque vamos a tener entre los mecanismos compensatorios, por ejemplo, una taquicardia, ¿sí? Se va a generar una taquicardia por un estímulo simpático. Pero eso en realidad no es un diagnóstico de base de insuficiencia cardíaca, sino que eso corresponde a mecanismos compensatorios, mecanismos que mi organismo está generando para tratar de mantener ese gasto cardíaco en su rango, ¿sí? Eso no es un diagnóstico como tal de insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces, englobando, la insuficiencia cardíaca, como dijimos, es un síndrome, ¿verdad? No es el diagnóstico, bueno, no sé si me gusta del todo esa definición, ¿verdad? Porque dice ahí, por lo tanto, no es el diagnóstico que debe hacerse al paciente, ¿cierto? ¿Verdad? No es el diagnóstico principal, digamos. O sea, no es el diagnóstico de base, porque de base vamos a tener otra causa que le va a estar generando este proceso, ¿verdad? Por ende, yo tengo que buscar una enfermedad subyacente para realizar su tratamiento específico, como mencionamos hace rato. Ahora, vamos a pasar a ver la clasificación, porque dijimos hace rato que la insuficiencia cardíaca tiene varias clasificaciones, ¿sí? Entre ellas, podemos citar a una clasificación aguda y una clasificación crónica. Una clasificación aguda la vamos a ver cuando se aparezca dentro de las 24 horas, ¿verdad? ¿Qué condición es importante qué es importante que ustedes conozcan acá? Que un paciente puede ser portador de una insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? Ya conocido de larga data, pero que sufre una reagudización, ¿sí? Te llega el paciente al hospital y usted te llega descompensado, ¿verdad? Te llega con dificultad para respirar, o sea, con disnea. Eh, y era un paciente ya conocido, tratado, o sea, conocido, portador de insuficiencia cardíaca crónica, pero que tuvo una reagudización. Eh, lo tratamos como una insuficiencia cardíaca aguda en ese momento, ¿verdad? Y como venía diciendo, la insuficiencia cardíaca aguda puede aparecer dentro de las primeras, o sea, se la considera la insuficiencia cardíaca que aparecen dentro de las 24 horas, ¿verdad? Se descompensa al paciente, va a aparecer una disnea, como les dije, o aparece inclusive el edema agudo de pulmón, ¿sí? Puede verse una ingurgitación yugular, ¿verdad? Eh, van a ser todas manifestaciones que van a aparecer de golpe, ¿verdad? Entonces el paciente desesperado te viene. ¿Por qué? Porque no puede respirar, ¿verdad? Y el versus sería la crónica, ¿verdad? Que ya es un proceso de instauración ¿cómo puedo decir? Escalonado, ¿sí? El paciente generalmente va a comentarte que en un principio él podía caminar 10 cuadras sin cansarse. Después te va a decir, en otra consulta ya te va a decir que camina 5 cuadras y se cansa. Después ya te va a decir que ya se cansa subiendo pendientes. Después ya le va a costar caminar hasta su baño. O sea, es un proceso de instauración
progresivo, ¿verdad? En el que el paciente va a ir poco a poco presentando o comprometiendo su miocardio, ¿verdad? A expensas de que, o mejor dicho, o quién contribuye. Los mecanismos compensatorios, como dijimos, ¿verdad? En un principio se mantiene el gasto cardíaco, por eso el paciente puede o no es muy notorio estas manifestaciones y después aparecen esta sintomatología característica. Luego tenemos una insuficiencia cardíaca, o sea, se las clasifica, ¿verdad? Miren que hay algo importante acá que no quiero que se confundan. No quiere decir que una insuficiencia cardíaca o es aguda, o es sistólica, o es anterógrada, o es global. Estamos hablando de clasificaciones diferentes, cierto, ¿verdad? Pero no suplantables. Yo no puedo decir, o sea, una insuficiencia cardíaca perfectamente puede ser izquierda y ser aguda, o derecha y ser aguda, ¿entienden? Eh, o sea, no son reemplazables unas con otras, ¿sí? Luego tenemos una clasificación anterógrada y retrógrada, ¿sí? Que ya es nada más una forma de verla hacia el corazón. Entonces va a ser cualquier situación que haga que el corazón falle para expulsar sangre hacia adelante, ¿sí? En el caso de la anterógrada. ¿Qué quiere decir eso? Un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Si yo hablo hacia adelante me estoy refiriendo a un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Cuando yo tenga un gasto cardíaco permanentemente bajo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el primer tejido que va a sufrir? El primer tejido que va a sufrir va a ser el músculo esquelético. Entonces, ¿qué voy a ver? Si yo le privo a mi tejido esquelético, a mi músculo esquelético de oxígeno, de nutrientes, voy a encontrar fatiga, ¿sí? Voy a encontrar fatiga. ¿Qué puede pasar después? Oliguria. O sea, el paciente orina menos, ¿verdad? Obviamente ustedes se acuerdan que uno de los mecanismos compensatorios era la modificación del filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces el paciente va a orinar menos. Puede presentar ya palpitaciones, puede tener, qué sé yo, taquicardia, ¿verdad? Todo esto porque va a buscar mecanismos compensatorios tratando de mantener nuestro gasto cardíaco, como dijimos, ¿verdad? Ahora, cuando decimos manifestaciones anterógradas, ¿a qué estamos haciendo referencia? Cuando decimos manifestaciones anterógradas, retrógradas, perdón, recién dijimos anterógradas. Cuando decimos retrógradas, estamos haciendo referencia a todo lo que viene detrás, digamos, ¿verdad? O sea que a todo lo que involucre el pulmón, digamos, ¿sí? Entonces, acá sí ya va a aparecer una dificultad respiratoria importante, como le expliqué hace rato, estas presiones van a ir elevándose, ¿verdad? De forma retrógrada. En, eventualmente, esa presión hidrostática dentro del capilar va a hacer que haya una extravasación de líquido a los alveolos, ¿verdad? Si yo tengo ocupación de líquido en los alveolos, ¿qué tengo? Tengo un volumen, o sea, una ventilación, perfusión comprometida, ¿sí? No tengo un buen intercambio de gases a ese nivel. Entonces, todo eso me va a llevar después, posteriormente, a una dificultad respiratoria. Si eso se prolonga, ¿verdad? ¿Qué pasa? Primero afecta al pulmón, después va a cavidades derechas. De la cavidad derecha, ¿qué pasa después? Va a ir a ventrículo derecho, va a ir a aurícula derecha, va a comprometer las cavas. Ahí ya va a generar una congestión impresionante a nivel hepático. Vamos a ver organomegalia, ¿sí? El hígado, ¿qué quiere decir organomegalia? Cuando el hígado, por ejemplo, aumenta su tamaño, ¿verdad? Porque está congestionado. Vamos a ver edemas periféricos, ¿sí? Vamos a ver ingurgitación yugular. O sea, todo lo que le estoy diciendo son síntomas síntomas ya retrógrados, digamos, ¿verdad? Bueno, luego tenemos una insuficiencia cardíaca o derecha o izquierda o global. Generalmente con el paso del tiempo, indefectiblemente se convierte en una insuficiencia cardíaca global. Lo más, o sea, digamos que lo que van a ver ustedes va a ser en un inicio una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? Y posteriormente con este sistema, esta retroalimentación, este círculo vicioso que va generando el organismo, finalmente me lleva a una insuficiencia cardíaca derecha también, ¿verdad? Acompañante. Entonces nosotros vemos qué cosa. Ya encontramos una insuficiencia cardíaca global, ¿sí? Eh, ya vamos a ver en ese caso entonces manifestaciones tanto izquierdas que va a ser cuando yo tenga qué cosa, edema pulmonar, ¿verdad? O sea,
se ve comprometido hasta esa porción, y ya también manifestaciones derechas que decíamos aparecía edema a nivel periférico, ¿sí? Entonces, por ese motivo se llama insuficiencia cardíaca global, ¿está bien? Porque ahí ya tengo edema en todas partes, ya se genera un cuadro que se llama anasarca, que ya es un edema generalizado, ¿sí? Eh, bueno, y como les dije, no son reemplazables estos términos unos con otros, ¿sí? No vayan a confundir y no vayan a entrar en ese error de querer encasillar. Ah, me falta uno, el más importante, perdón. Bueno, y luego tenemos otro término, otra clasificación, ¿verdad? En el que vamos a encasillar a la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Acá está. A la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. En realidad, hoy por hoy, se está dejando de lado este uso de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica y lo estamos reemplazando por qué término. Y ahora les viene esta parte y atiendan muy bien. Lo estamos dejando de lado por el nombre de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O pueden acortar con las siglas de FEBI, ¿verdad? FEBI es fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En el caso de ser una sistólica, decimos FEBI reducida, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. ¿A causa de qué? A causa de un problema en la contractibilidad. O sea, no hay una buena contractibilidad a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces estoy teniendo una disminución de mi gasto cardíaco. Entonces decimos insuficiencia cardíaca, en vez de decir sistólica, decimos insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida o FEBI reducida, eh, versus qué cosa? Versus el otro tipo de insuficiencia en el que vamos a encontrar una FEBI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, que sería la diastólica. ¿Está bien? Acá, ¿qué ocurre? Acá en la sistólica decíamos que teníamos un compromiso a nivel de la contractibilidad. En la diastólica vamos a tener un compromiso a nivel de la distensión cardíaca o cardiovascular. ¿Está bien? ¿Qué es importante? Importante mencionar que la diastólica mantiene su volumen, pero ¿a qué costo? Como decíamos, a un costo de mantener presiones muy elevadas. ¿Está bien? Eh, Van a haber causas habituales ya sea sistólica o diastólica, ¿verdad? En el caso de la sistólica, por ejemplo, las causas más frecuentes de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida o disminuida van a ser, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, ¿sí? Eso decíamos hace rato que eso comprometía la contractibilidad por afección o afectación de los miocitos, ¿sí? Eh, Miocardiocitos, perdón. Y luego teníamos también una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, en donde también son cosas que yo ya les dije hace rato, ¿verdad? Eh, el 50% de los pacientes aproximadamente les viene con este tipo de insuficiencia cardíaca. Y luego teníamos la preservada, como ya les mencioné, en donde ya había un compromiso de la distensibilidad. Y acá sí vemos pacientes de repente ya mayores, pacientes viejitos, pacientes gordos, pacientes de sexo femenino, ¿verdad? Asocia hipertensión arterial. De hecho, ambas asocian en realidad hipertensión arterial, pero la que más asocia probablemente sea la diastólica, ¿verdad? Eh, ¿Y en qué se diferencian? Más, o sea, ¿qué más se diferencian aparte de todo lo que ya les dije? Que en esta primera, la hipertrofia de mi ventrículo izquierdo va a ser escasa. En esta segunda, la hipertrofia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en esta segunda decíamos que las presiones eran muy elevadas. ¿Está bien? Si yo veo a través de una radiografía de tórax, ¿verdad? Yo voy a mirar la radiografía y se ve la silueta cardíaca. Yo veo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver una cardiomegalia, voy a ver un aumento importante de mi arquitectura cardíaca. Sin embargo, en la diastólica no va a haber, o sea, se va a aumentar un poco el tamaño del corazón, pero no va a ser comparable o no va a ser tanto el aumento en comparación con la sistólica. ¿Está bien?
¿Y con qué parámetro determinamos esto? Porque nosotros vamos a hacerle un estudio al paciente, ¿verdad? No es que vamos a diagnosticar con una radiografía, sino que el diagnóstico se hace a través de qué estudio, a través de una ecocardiografía, en donde se mide la fracción de eyección, ¿sí? La fracción de eyección más o menos va entre 50 y 55%, dependiendo del libro que lean en realidad. Cuando es por debajo de eso, estamos diciendo que la fracción de eyección ya está disminuida, ¿sí? Eh, Estamos hablando de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo siempre, ¿verdad? Entonces, una fracción de eyección baja me traduce un gasto cardíaco bajo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay menos volumen sistólico que se está eyectando. Entonces, ahí yo puedo hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Importante, el mejor método para medir la fracción de eyección hoy en día se considera la cardioresonancia, pero por practicidad se hace el ecocardio que les dije, ¿sí? Eso no hace falta que sepan todavía, pero es un dato útil para la vida. Bueno, ahí sí ya podemos avanzar. ¿Qué muestra acá? ¿Qué vemos en estos gráficos? Si ustedes se acuerdan, yo no sé si ya dieron la clase, habrán dado una clase introductoria de fisiología otra vez este año, pero si ustedes se acuerdan el diagrama de volumen-presión, ustedes tenían que un volumen, o sea, el corazón normalmente, o sea, al iniciar el periodo de llenado, tenía un volumen telesistólico de 50 ml, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestra insuficiencia cardíaca? En nuestra insuficiencia cardíaca el corazón no eyecta la totalidad del volumen. O sea que mi gasto cardíaco está bajo. Ustedes se acordarán que el gasto cardíaco estaba bajo. Entonces no se eyecta la totalidad del volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque a algún lugar pues se tiene que ir o sea, en algún lugar se queda ese líquido que no se eyectó todo. No va a desaparecer nomás porque sí. Entonces, este ciclo inicia con un volumen telesistólico elevado. En vez de 50, ¿sí? ¿Yo qué voy a tener? En vez de 50 voy a tener 60, 65, 70 ml. O sea que le sumo esa cantidad de líquido residual que yo no pude mandar todo en el circuito anterior. ¿Está bien? ¿Y acá qué encontramos entonces? Acá encontramos que mi corazón tratando de primero, si ustedes se acuerdan de la ley de Frank Starling, ¿qué pasaba? El corazón, digamos que se adaptaba a la cantidad de volumen que presentaba para poder realizar una eyección eficaz y mandar una cantidad importante de volumen. Entonces, mi corazón, tratando de mantener este circuito en magnitud, realiza o carga, ¿verdad? Se carga el volumen, en el periodo de llenado, perdón, se carga la totalidad del volumen, ¿verdad? Adicional a ese volumen extra que teníamos. Entonces, ¿qué es esperable en este punto? Es esperable que la presión de llenado aumente, ¿verdad? O sea que si ustedes ven este gráfico de acá, ustedes ven que el corazón tratando de eliminar o tratando de sacar la cantidad de volumen que saca normalmente, ¿a qué costo lo hace? Acá en esta línea vertical ustedes ven la presión, ¿verdad? ¿A qué costo lo hace? La línea de puntos. Lo hace manejando presiones muy elevadas, ¿sí? Eyecta la cantidad total. Esta parte B podríamos mencionar o podríamos decir que es una insuficiencia cardíaca diastólica o con fracción de eyección preservada, ¿sí? ¿Por qué? Porque preserva la cantidad de volumen que saca, pero ¿a qué costo? A expensas de presiones muy elevadas. ¿Está bien? Esto sería ya de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida o sistólica, en la que no se elimina el total del volumen, ¿sí? No se elimina el total del volumen. Como ven acá está la línea de puntos, el volumen, hay un importante volumen antes, un volumen telesistólico, ¿verdad? Hay un importante volumen telesistólico que normalmente tendría que ser de 50, está aumentado. ¿Y en qué caso se puede dar esto, muchachos? Si ustedes se acuerdan, en la insuficiencia cardíaca, o no sé si, no creo que no dieron todavía. Bueno, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué pasaba? En la insuficiencia cardíaca, mis válvulas no eran competentes. Entonces, cuando se produce una contracción isométrica o cuando se produce
una eyección como tal, ¿la sangre hacia dónde debería ir? La sangre debería ir de mi aorta para abajo, para mis tejidos. Pero ¿qué pasa? Hay una rémora sanguínea, ¿sí? Hay una rémora sanguínea en la que normalmente lo que ocurriría sería que la sangre golpea a la aorta, pero no se abre la válvula. En este caso, como mi válvula es insuficiente, se golpea, se abre y entra un remanente sanguíneo. Ese remanente sanguíneo, ¿qué consecuencias tiene? Y la consecuencia que se va a encontrar es que yo dejo un pequeño volumen, primero que dejo un volumen residual en mi cavidad. O sea que ahí sí vamos a ver ese volumen telesistólico, perdón, un poco aumentado. O sea que la insuficiencia cardíaca regresó un poco de volumen a mi cavidad y no se mandó el total de volumen que yo estaría acostumbrado a que se mande. Lo mismo puede ocurrir en qué situación, en una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque ocurriría lo mismo, ¿verdad? De la aurícula al ventrículo cae la sangre en mi ventrículo, ¿verdad? Se genera una contracción. Lo normal sería que la sangre se golpee las válvulas y la válvula no se abra. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia mitral? Se abre la válvula, ¿verdad? Se abre la válvula, entonces yo voy sobrecargando mi cavidad izquierda, ¿verdad? Voy sobrecargando la mi aurícula con presiones elevadas, no mando la totalidad de sangre que yo debería mandar y estoy a la vez sobrecargando mis cavidades izquierdas. ¿Y a qué me refiero con eso? Aquí estoy cargando de presión, o sea, la presión no va a aumentar en mi aurícula izquierda, la presión se aumenta en la aurícula izquierda, ¿qué pasa después con el tiempo? Aumenta la presión a nivel pulmonar, se genera edema agudo de pulmón, ¿está bien? Si prosigue eso en el tiempo, afecta cavidades derechas. Entonces eso es un círculo vicioso que se va generando. Básicamente acá lo que ustedes tienen que saber es que, por un lado, existe un volumen telesistólico aumentado, normalmente debería ser 50, repito, ¿verdad? Existe un volumen telesistólico aumentado. En un intento por mandar todo ese volumen, mi corazón, ¿qué es lo que hace? Trabaja a presiones elevadas en una insuficiencia cardíaca diastólica y en la izquierda lo que vemos es o sea, vemos el que no se está eyectando del todo de vuelta, ¿verdad? Es como que manda una cantidad de sangre X, pero no lo está logrando, ¿verdad? No lo está logrando, ¿por qué? Porque igual queda ese remanente en mi cavidad, ¿sí? O sea, Frank Starling no está siendo eficaz del todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ve sobrepasado. Al principio, bien, Frank Starling funciona, ¿verdad? Manda la cantidad que tiene que mandar, pero con el paso del tiempo, Frank Starling empieza a fallar también, ¿verdad? Hasta que inclusive Frank Starling puede desaparecer, que es lo que pasa normalmente. Bueno, y ahora vemos como tal, vamos a estudiar de hecho como tal la insuficiencia ventricular izquierda, ¿sí? Que puede darse por varias condiciones, ¿sí? Por un lado, cargas inadecuadas que son impuestas a nuestro ventrículo, ¿verdad? Cuando hablamos de cargas inadecuadas, estamos hablando de dos cargas inadecuadas que sufre mi ventrículo izquierdo. Una puede ser, ¿qué cosa? Sobrecarga de volumen y otra puede ser sobrecarga de presión, ¿sí? Entonces, las cargas a las que hace referencia acá pueden ser de volumen o de presión. Otra cosa que vamos a ver es un llenado restringido. Esto no es por sobrecarga, no es por sobrecarga, sino que el llenado, nuestra cámara cardíaca por algún motivo no es competente, no es complaciente para el llenado, ¿sí? ¿En qué condiciones, por ejemplo, vamos a encontrar eso? En miocardiopatías por depósito, ¿sí? Miocardiopatías por depósito en el que se va a modificar esa arquitectura cardíaca, en el que se va a volver rígida esa arquitectura cardíaca y eso va a hacer que el llenado se encuentre restringido, no se va a distender mi ventrículo cuando reciba sangre. Acá sí que Frank Starling, bien gracias, ¿verdad? O en qué condiciones también, por ejemplo, en un derrame pericárdico, ¿sí? En el derrame pericárdico se puede inclusive, o sea, se puede taponar este espacio, llega a volumen sanguíneo, no se puede distender. ¿Por qué? Porque tengo rodeándole a mi corazón una importante cantidad de líquido que impide esa distensión eficaz. ¿Está bien? Entonces eso me lleva a generar una insuficiencia cardíaca. ¿Ven cómo no es? O sea, cómo
siempre hay una causa subyacente, no es que de onda nomás mi cuerpo, mi organismo empieza a fallar, o sea, mi corazón empieza a generar una insuficiencia. ¿Qué tenemos después? Algo muy importante, una pérdida de miocitos, ¿sí? Eh, que generalmente también va a ir de la mano con la contractibilidad. ¿Dónde veíamos eso? ¿Dónde veíamos pérdida de miocitos útiles? En la cardiopatía isquémica. ¿Qué pasa? Mi paciente infarta, ¿verdad? No recibe cantidad suficiente de oxígeno, entonces mueren miocitos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando mueren miocitos? Se va a quedar un remanente. Obviamente no vamos, no va, o sea, no toda la arquitectura cardíaca va a sufrir este proceso, pero lo poco que queda va a tratar de compensar el trabajo que realizaba anteriormente mi miocardio sano. Entonces se va a ir generando hipertrofias, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Estas hipertrofias otra vez no van a ser adecuadas. Entonces, la misma hipertrofia me va a llevar a una pérdida de estructura. Como ustedes saben, esto no es propio del miocardio, esto ocurre en todos los tejidos. Ustedes se acuerdan a nivel renal, por ejemplo, qué pasaba. Cuando mueren unas cuantas nefronas, ¿qué pasa con las otras? Las otras empiezan a trabajar por las que murieron. Pero finalmente, ¿a qué me lleva eso? A una glomerulosclerosis. Lo mismo pasa acá, ¿sí? El mismo mecanismo compensatorio va a tratar de generar mi miocito, pero no lo va a lograr, ¿sí? Entonces, estos miocitos se van a ir perdiendo, los que quedan se remodelan guau, ¿verdad? Y digo guau porque al final no va a funcionar. Hacen hipertrofia, aumenta inclusive hasta mi matriz extracelular. Eh, pero ¿qué pasa? Finalmente después esto se necrosa o inclusive puede entrar en un cuadro de apoptosis, ¿verdad? Como decíamos hace rato, este cuadro es un cuadro inflamatorio también por la liberación de citoquinas. Eh, bueno, luego tenemos también, acá está, esto ya mencionamos lo de la reducción de la contractibilidad, ¿verdad? Y acá vemos un paciente nada más que está con una fase de angustia, ¿verdad? Un paciente que está sentado en esa posición porque el paciente está tratando de respirar, ¿verdad? Está tratando de utilizar sus músculos accesorios para poder respirar y no lo está logrando, ¿verdad? Entonces, eso es nada más una de las manifestaciones que van a ir viendo ustedes en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. A la doctora Carolina le gusta preguntar estas causas, ¿sí? Y acá citan las causas como tal, ¿sí? Acá eh, vamos a tener primero las diferentes sobrecargas, como decíamos, podría haber una sobrecarga de volumen, podría haber una sobrecarga de presión. ¿Dónde vemos una sobrecarga de volumen? Acá está lo que le expliqué hace rato. Vamos a ver en las válvulas con regurgitación, ¿verdad? Insuficiencia mitral, en una insuficiencia aórtica, que es lo que yo ya le expliqué, que existe una rémora sanguínea en las cavidades y eso me lleva posteriormente a qué cosa? A que en la siguiente contracción se genere se genere un, o sea, que para mi siguiente contracción mi corazón se encuentre con un volumen aumentado, que mi volumen telesistólico se encuentre aumentado también, que no empiece en 50 ml, que sería lo fisiológico, ¿verdad? Eh, Eso es lo que yo les dije hace rato. Y lo mismo lo de la aurícula izquierda, ¿verdad? En el caso de la regurgitación mitral. ¿Está bien? Vamos a tener también estado de gasto alto. Estado de gasto alto, que hacemos referencia a la anemia, por ejemplo. Supongan un paciente que tiene una hemoglobina de 8, una hemoglobina de 9. Eh, el hipertiroidismo, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la función de las hormonas tiroideas, ¿cuáles eran? Aumentar el metabolismo basal. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta nuestra frecuencia cardíaca en estos casos. Entonces el paciente todo el día maneja qué frecuencia cardíaca, 140 latidos por minuto aproximadamente, 145, 150. ¿Sí? No es un ratito nomás como en condiciones de ejercicio, sino que es un estado prolongado. ¿Y eso qué pasa? Obviamente eso me va a sobrecargar mi cavidad, sí, eso me va a sobrecargar obviamente mi corazón a largo plazo, ¿sí? Eh, entonces, esto por quién o sea, el simpático acá colabora muchísimo, ¿verdad? Porque ustedes si se acuerdan, estos,
Estos cambios eran detectados a nivel vascular, a nivel cardíaco por quimiorreceptores. Entonces van a activar estos mecanismos simpáticos para taquicardizarle a la persona y para, en el caso de la anemia, por ejemplo, ¿verdad? Para taquicardizarle a la persona y tratar de mandar los requerimientos de oxígeno necesarios, ¿verdad? Pero ¿a qué costo? A generar una insuficiencia con el tiempo, si yo no corrijo la causa. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos sobrecarga de presión. Y cuando hablamos de sobrecarga de presión, evidentemente lo que más va a llamar la atención, ¿cuál va a ser o qué va a ser? La hipertensión, perdón, la hipertensión arterial. Tenemos casos de estenosis aórtica. Eh, Muchas cosas que van a generar hipertrofia del septo asimétrica, ¿verdad? Muchas cosas que me van a llevar a generar una obstrucción del flujo de salida en la hipertrofia que teníamos. En la hipertrofia del septo tenemos que una porción, la porción superior de mi tabique, se engrosa, digamos, ¿verdad? Aumenta de tamaño y cuando se produzca una eyección, ¿qué pasa? Se arrima mucho al orificio de salida, o sea, a la válvula aórtica, entonces estoy comprometiendo la salida de líquido, ¿sí? Y eso a qué me lleva a un gasto cardíaco bajo finalmente, ¿sí? Eh, bueno, básicamente entonces disminuye qué cosa? El tamaño de mi cámara, ¿sí? En un principio, ¿qué pasa? No se va a ver nada. ¿Por qué? Porque justamente esta hipertrofia ventricular en el hipertenso, ¿verdad? Se genera una hipertrofia ventricular. Al principio no voy a ver nada porque el hecho de tener una presión elevada, ¿qué decíamos? Que me va a llevar a mantener mi gasto cardíaco, pero posteriormente eso no es sostenible en el tiempo. Se vuelve a remodelar, se vuelve a afinar la pared, cae mi gasto cardíaco. ¿Está bien? Ahí se ve mucha sintomatología. Luego tenemos la pérdida de miocitos, como decíamos hace rato, ¿sí? Que puede darse por infartos, por cardiopatía isquémica. Comprometo el combustible a mis miocardiocitos, entonces pierdo obviamente estos miocardiocitos, ¿sí? Tenemos también enfermedades del tejido conectivo, una de las más frecuentes, ¿cuál es? El lupus, ¿sí? En donde vamos a ver un compromiso también a nivel de mi arquitectura. Tenemos pérdida de la contractibilidad. ¿En qué casos, por ejemplo? Y vamos a ver que uno de los componentes más importantes para comprometer la contractibilidad cardíaca es la intoxicación por alcohol, ¿sí? La intoxicación por alcohol. O sea que nosotros no es en vano cuando decimos que el consumo de alcohol debe realizarse de forma regular. ¿Por qué? Porque a largo plazo genera un daño, una intoxicación a nivel del tejido cardíaco, ¿sí? No es que onda nomás nosotros no queremos que exista un consumo exagerado de alcohol. Muchas veces es difícil que la gente entienda esto, ¿verdad? Luego tenemos otros compuestos, como sería el cobalto. Tenemos la doxorubicina, que de repente es un medicamento quimioterápico, ¿verdad? Que se utiliza en ciertos tipos de cáncer para tratar, como tratamiento quimioterápico, en donde lastimosamente hay que elegir entre el riesgo-beneficio, ¿verdad? Hay que ver el riesgo-beneficio. Eh, o sea, puede ser que yo genere una insuficiencia cardíaca, pero necesito utilizar este fármaco para tratar o para hacerle quimio a mi paciente, ¿verdad? Luego tenemos casos de infecciones virales o bacterianas que vamos a ver sobre todo expresados en niños, ¿sí? Cuadros que me van a llevar a insuficiencia cardíaca en niños, ¿verdad? Infecciones, de repente, qué sé yo, miocardiopatías dilatadas. Tenemos también acá mutaciones genéticas de la estructura celular o de las proteínas del sarcómero, ya que hace referencia a esto. A que en un principio, ¿qué pasa? En un principio, nuestro corazón va a estar compuesto por proteínas fetales, ¿sí? Proteínas fetales que con el crecimiento, estas proteínas fetales van a intercambiarse por proteínas ya adultas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se ve comprometido este miocito, ¿qué pasa? Voy perdiendo células viables, entonces mi organismo lo que hace es sintetizar sarcómeros, pero con proteínas fetales de vuelta. ¿Y por qué hace esto mi corazón? ¿Por qué hace esto mi organismo? Mi organismo hace esto ya que, esperen que, mi organismo hace esto
ya que estas proteínas fetales tienen una contracción más lenta, ¿sí? ¿Y qué implica una contracción más lenta? Implica un consumo menor de energía. Obviamente yo necesito un consumo menor de energía porque no estoy recibiendo una adecuada cantidad de oxígeno. Pero, ¿a qué costo? Otra vez, ¿verdad? Vamos a utilizar mucho esa frase de ¿a qué costo? Al costo de que al usar menos energía, al tener una contracción más lenta, disminuyo también la velocidad de contracción de los sarcómeros, disminuyo mi fuerza de contracción cardíaca, disminuyo la capacidad de mi corazón de contraerse. O sea que disminuyo nomás también mi gasto cardíaco, a fin de cuentas, ¿verdad? O sea, trata el cuerpo anga, ¿verdad? De compensar estos mecanismos, pero no lo logra. No lo logra, ¿por qué? Porque al final la solución es un problema otra vez, ¿verdad? Luego tenemos qué cosa? Un llenado restringido. ¿Dónde vamos a tener un llenado restringido? En la estenosis mitral. Vamos a tener también enfermedad pericárdica, como dijimos hace rato, ¿verdad? Taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, lo que le expliqué hace rato. Vamos a tener enfermedades infiltrativas que van a hacer rígida la estructura cardíaca, como por ejemplo, ¿cuáles serían? La amiloidosis, ¿sí? Eh, Todo eso va a ser causa de insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, ¿está bien? Que te puede causar una disfunción sistólica. ¿Y cómo yo voy a saber si esta disfunción es sistólica? Ya dijimos, cuando mida mi fracción de eyección y encuentro una fracción de eyección baja, que puede ser, recordamos de vuelta, menos del 55% dependiendo de la bibliografía, ¿verdad? O menos del 50%. En realidad no se le va a poner así muy en el margen, en el examen, supongo, ¿verdad? Se le va a poner ya algo más evidente, digamos, ¿verdad? Eh, entonces, eso es lo que dice acá, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a qué cosa? A un gasto cardíaco bajo. Como ya mencionamos hace rato, todas las manifestaciones que me traducen en un gasto cardíaco bajo. Luego tenemos una disfunción diastólica, ¿verdad? En principio. Y la disfunción diastólica se puede definir como cuando está alterado el llenado, está alterado la relajación, como dice acá, ¿verdad? El llenado y la relajación van a ser, van a ser parte de la diástole, por eso de repente deriva de ahí su nombre, ¿verdad? Eh, Importante mencionar esto, ¿verdad? Importante mencionar que la relajación es un fenómeno más bien activo, ¿sí? Es un fenómeno activo. Uno pensaría en un fenómeno pasivo, no, la relajación es un fenómeno activo. ¿Por qué? Porque se gasta a fin de cuentas energía, ¿está bien? ¿Por qué se gasta energía? Porque en la relajación que tenemos a nivel de los iones de calcio, en la relajación tenemos recaptación de calcio, ¿está bien? Eh, el llenado sí ya es un fenómeno más bien pasivo. Bueno, seguimos entonces y vamos a tener acá digamos, la clasificación etipatogénica de la insuficiencia cardíaca si hablamos de una sistólica o si hablamos de una diastólica. Y como ven, hay causas que son compartidas, ¿verdad? O sea, enfermedad de las arterias coronarias. Yo puedo debutar, por ejemplo, con una disfunción diastólica y pasar a una sistólica, o puedo debutar con una sistólica y generar una diastólica. O sea que no es que cuál viene primero o cuál viene después, sino que ver las causas, es importante que manejen esto, ¿verdad? Ver las causas, ver cuáles son las causas compartidas, ¿verdad? ¿Cómo sería ahí, como dice ahí, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, ¿verdad? Eh, y como les dije, tenemos la lista de las demás, ¿verdad? Que yo no les voy a estar dictando esto, pero esto tienen que saber. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ya hablamos de la amiloidosis, por ejemplo, de las restrictivas. O sea, fuimos citando ya todo esto como para que ustedes se hagan una idea de, de cuál afecta la capacidad diastólica y cuál afecta la capacidad sistólica, ¿sí? Bueno, vamos a tener también cambios, de hecho, ¿verdad? Sí o sí, cambios fisiopatológicos en una insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿verdad? Vamos a tener tres tipos de cambios que van a poder ser, por ejemplo, hemodinámicos, cambios neurohormonales, cambios celulares. Eh, Esto obviamente va a tener que ver con qué cosa, con un gasto, o sea, ¿qué me va a llevar esto a un gasto cardíaco?
reducido, ¿sí? Los hemodinámicos me llevan a un gasto cardíaco reducido. O sea que una disfunción de qué tipo? Sistólica. O, como dijimos hace rato, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o deprimida. Eh, y en contraparte también puedo tener manifestaciones por un llenado disminuido, ¿sí? O sea que un llenado disminuido, ¿a qué me lleva? A una disfunción diastólica. Eh, Luego tenemos cambios neurohormonales, ¿sí? Quiero tomar agua y no traje agua, che. Bueno, luego tenemos cambios neurohormonales en el que vamos a tener ya activación de ciertos sistemas que me van a tratar de compensar estos cuadros, ¿verdad? Vamos a tener una activación del sistema simpático que me va a llevar a taquicardizarle al paciente, ¿verdad? Ustedes si recuerdan, si rememoran la función del simpático a nivel de los nódulos y demás, era aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Luego tenemos activación también del sistema renina-angiotensina. ¿Cómo ocurre esto? Y bueno, ustedes si se ponen a pensar, no solamente, aparte de los tejidos periféricos que sufren compromiso, también va a sufrir compromiso el riñón. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía mi riñón cuando no me llegaba suficiente cantidad de líquido? Mi riñón interpretaba como que caía la presión arterial. En realidad, no es que cae la presión arterial, ¿verdad? En realidad, lo que yo estoy teniendo es un compromiso a nivel de mi arquitectura cardíaca. Mi riñón obviamente no puede saber eso. Mi riñón a él lo único que le preocupa es que no está llegando suficiente cantidad de sangre y demás. Entonces, se activa el sistema renina-angiotensina, se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua, sobrecarga más a mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que es egoísta también. O sea, los órganos son bastante egoístas, ¿verdad? El riñón está procurando él tratar de nutrirse, de, sí, tratar de nutrirse, pero ¿a qué costo? De vuelta, ¿verdad? Luego tenemos la liberación de la vasopresina también, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a un aumento de volumen, porque la vasopresina que hacía, la H que hacía, era aumentar la cantidad de volumen. Tenemos otra vez liberación de citoquinas, ¿verdad? O sea que así como veían en la obesidad que era un cuadro inflamatorio, acá también encontramos un cuadro inflamatorio. Eh, entonces eso es una condición muy importante, es una condición que me va a llevar después a generar fibrosis, ¿verdad? Vamos a ver la interleucina 6 acá bastante implicada en este proceso. Luego tenemos cambios celulares, ¿sí? Va a haber una manipulación intracelular ineficiente de calcio. O sea que se va a ir remodelando ante las cargas o ante las pérdidas los miocitos, ¿sí? Eh, y vamos a ver que una de las cosas que se da en la disfunción diastólica es esta manipulación ineficiente de calcio. El calcio se va a quedar en el citosol, ¿verdad? No va a tener suficiente energía para recaptarse por las bombas. Nosotros teníamos ¿qué tenía que pasar acá? El calcio no tenía que quedarse en el citosol, tenía que ser captado en gran cantidad, ¿verdad? A nivel de mi retículo, para que posteriormente esto después pueda mandarse a las sarcómeras y que las sarcómeras generen una contracción eficaz. Eso no ocurre acá, ¿sí? Hay una deficiencia en el citosol porque no tiene suficiente energía para recaptar por estas bombas de calcio, no tiene suficiente energía, obviamente no tengo tejido viable, no tengo suficiente energía, se queda en el citosol o en su defecto se va a quedar el calcio unido a la troponina C, ¿sí? Y esto va a hacer qué cosa? Que permanezcan los puentes cruzados. Permanecen estos puentes cruzados, estas sarcómeras no se pueden contraer de forma eficaz. Entonces, ahí, como ustedes saben, tiene que haber, para que haya una buena contracción, yo necesito buenas cantidades de calcio, necesito que haya una liberación adecuada de calcio. Y si yo no tengo calcio para liberar, ese calcio pegado a la sarcómera impide que estas cabezas se separen. Entonces se va a quedar como que trancada, se va a quedar como que pausada mi sarcómera en ese punto, ¿sí? Bueno, otro problema va a ser la desensibilización adrenérgica. ¿Y a qué nos referimos con desensibilización adrenérgica? Que acá, con la pérdida de la arquitectura, va a haber una modificación a nivel de los receptores beta, ¿sí? Va a haber una
O sea, en realidad siempre se va a producir una cantidad importante de catecolaminas, pero eventualmente por la pérdida de miocito y demás va a disminuir la cantidad de receptores beta. ¿Sí? Entonces, estas catecolaminas no van a ejercer un efecto sobre mi miocardio cardíaco como tal. Entonces, también importante mencionar que estas catecolaminas son cardiotóxicas. O sea, un doble efecto. Encima de que no llega a cumplir su función, es cardiotóxica. ¿Y qué pasa? Adicionando una tercera, un tercer perjuicio. Aumenta la cantidad de receptores alfa. ¿Y a qué me lleva? Me lleva a que el paciente esté en un estado de taquicardia constante. ¿Está bien? Tratando de mantener ese gasto cardíaco, pero no lo logra. O sea que genera un trabajo adicional, exige una energía adicional que mi corazón anga ya no tiene de dónde cuerno sacar. ¿Sí? Se hipertrofian estos miocitos. Se expresan estas proteínas con fenotipo fetal que ya dijimos hace rato que tenían contracciones, o sea, menos eficaces, contracciones más pliquis, digamos, ¿verdad? Hay la muerte celular, la apoptosis se ve sobreexpresada, ¿verdad? Y finalmente esto me lleva a fibrosis, ¿sí? Se fibrosa mi cavidad. Bueno, entonces, eso nada más eran mecanismos eso que vimos eran mecanismos que se iban produciendo que a la larga, ¿verdad? Mecanismos ya a nivel más fino, digamos, o sea, cosas más finas que finalmente me van a dar esa mi traducción clínica posteriormente, ¿verdad? Acá se puede ver qué cosas, se pueden ver cambios hemodinámicos que van a estar hablando específicamente de disfunción sistólica, que van a ser todos estos cambios que vemos acá. ¿Y cuáles son esos cambios que vemos acá? Vamos a ver que se retiene sodio y agua, ¿verdad? Como decíamos, estos mecanismos neurohormonales que explicamos en el PPT anterior van a hacer que no se mande suficientemente cantidad de sangre, al no mandarse suficientemente el gasto cardíaco a nivel periférico, se van a ir activando situaciones que aumenten el retorno venoso de sangre, ¿sí? ¿Cuáles eran esos mecanismos? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, activación del simpático, eh, mecanismos que van a retener qué cosas, sodio y agua. Angiotensina 2, ¿qué hace? Empieza a activar todos esos mecanismos, ¿sí? Una de las acciones, ¿cuál es? Liberar vasopresina, liberar ADH, ¿sí? Todo eso que me lleva a un aumento del retorno de sangre, ¿sí? Un aumento de la precarga. Entonces, eso me lleva a un aumento de volumen, ¿sí? Una sobrecarga a nivel cardíaca. Y como decíamos, que mi corazón sufre, que el corazón sufre, ¿verdad? Que mi organismo hace todo esto de forma egoísta, digamos, ¿verdad? Porque a él no le importa que el corazón ande o no. Él solo quiere que le llegue sangre, que le llegue oxígeno. Entonces sobrecarga esta cavidad. Eh, teníamos que Frank Starling acá va a estar tratando de adaptarse a esa cantidad de volumen que recibe, generar contracciones eficaces, pero en un principio lo logra. Obviamente, en un principio Frank Starling manda un volumen sistólico grande. Pero ¿qué pasa después? Esto se debilita con el tiempo, ¿sí? El músculo cardíaco va a empezar a remodelarse, ¿sí? Va a empezar a remodelarse, va a empezar a cambiar su arquitectura, como ven ahí en esas imágenes que vamos a explicar en breve. Entonces, si yo tengo un aumento de volumen, el tipo de remodelado que voy a ver, ¿cuál es? No va a ser una hipertrofia concéntrica, va a ser una hipertrofia excéntrica, ¿sí? Los miocitos van a crecer, va a haber un aumento de las cámaras cardíacas, pero tienen que saber que estas hipertrofias no son como las hipertrofias que sufren los deportistas. Ah, re chill, bien, ¿verdad? No, estas hipertrofias no van a ser buenas para nada. Eh, ¿Por qué? Porque en estas situaciones, esto nos acompaña de nuevos capilares, ¿sí? Nos acompaña de una proliferación capilar, nos acompaña de una angiogénesis eficaz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un aumento de la cavidad cardíaca, va a haber un aumento de mi masa también, pero ¿a qué costo? No va a llegar cantidad suficiente de oxígeno. Obviamente, esto se priva de oxígeno más rápido, ¿verdad? Ante cuadros de isquemia, ¿sí? Eh, si no tengo cantidad suficiente de oxígeno, ¿qué pasa? Y bueno, y mi calcio
Bien, gracias, ¿verdad? El manejo del calcio, bien, gracias. Entonces, si el manejo de calcio no funciona bien, ¿qué pasa? Las contracciones tampoco funcionan. Y acá que vemos, o sea, básicamente todo eso que les dije de esto, ¿sí? Y acá que vemos, acá vemos dos situaciones. Una situación en la que hay una, una cardiopatía isquémica como tal, ¿verdad? Y acá vemos un remodelado cardíaco, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en un infarto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ven esta zona oscura? Esa zona oscura es la zona, digamos, que se quedó sin oxígeno, ¿sí? Se produce una disfunción sistólica. Ven ahí la punta, como les dije, ¿verdad? ¿Eso qué pasa? Con el paso de las horas, eso se va a ir extendiendo. Ven que se va extendiendo así a lo largo de la arquitectura cardíaca. Eh, y ese lugar va a ir generando un compromiso a nivel de la arquitectura. Como ven acá, se genera un remodelado, ¿verdad? Se hace extremadamente fina esta punta del corazón, ¿verdad? Y eso posteriormente a qué me lleva. Obviamente me traduce primeramente un compromiso a nivel del gasto cardíaco. Disminuye evidentemente porque no va a contraer la misma no va a eyectar la misma cantidad de sangre porque no se va a contraer bien, ¿verdad? No se va a contraer luego o no se va a contraer bien. Entonces, me lleva a eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, hay consecuencias como por ejemplo puede darse una rotura, ¿verdad? Una rotura de pared. Bueno, y por el otro lado vemos también un poco más de remodelado en un fallo cardíaco, ¿verdad? Cuando hay una falla sistólica, como dice ahí, o una falla diastólica de un corazón normal. Por ejemplo, puede darse cuando hay una sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Cuando hay una sobrecarga de volumen, esta hipertrofia era de qué tipo? Excéntrica, perdón, excéntrica. Eh, Acá vamos a ver un músculo aumentado, disminuye el tamaño de la cavidad, ¿verdad? Disminuye el tamaño de la cavidad. Esto puede darse, por ejemplo, en condiciones de hipertensión arterial, ¿verdad? Aumenta primero el tamaño, el grosor de las paredes, pero con el paso del tiempo, esto finalmente va a generar una miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Eso es lo que vemos ahí. Bueno, y acá nomás muestra cómo un corazón normal sí es capaz de eyectar una buena cantidad de volumen sistólico ante aumentos de precarga, ¿sí? Versus lo que ocurre en un corazón insuficiente, como este volumen sistólico, independientemente a que aumente la precarga, este volumen sistólico que se eyecta es extremadamente bajo, ¿sí? Como ven, es extremadamente bajo. ¿Qué pasaba del resto que se quedaba? Sobrecarga, mi corazón sobrecarga todo lo retrógrado que teníamos. Bueno, y acá quedemos. Esperen que porque quiero toser. Ahí está. Bueno, Rosana, no me trae tu agua si querés. no porque está, en serio está muy lejos, pero ya estoy por terminar, ya creo, tranqui. Eh, No hay ningún problema, anda así que busca. bueno, esperen porque abajo tengo mi termito, sí, vengo en un segundo. Ahí está de vuelta. Ya está. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Dale, seguimos entonces. Sí, profe. Qué larga es esta clase, che. Bueno, luego tenemos cambios hemodinámicos también en la disfunción diastólica, como veníamos diciendo, ¿verdad? Que este gráfico que era que nos explicaba, yo ya les mencioné esto, ¿verdad? Que el corazón, como ven acá, va a mandar en un principio un volumen, o sea, va a iniciar su volumen telesistólico en 50 ml, ¿verdad? La línea de punto sería en el caso de un corazón ya insuficiente, ¿sí? Como ven, el corazón logra sacar toda, eyectar todo ese volumen, ¿verdad? Eyectar todo ese volumen, empezar con un volumen telesistólico de 50 ml, pero con presiones elevadas, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Un aumento de presión final de diástole ventricular, ¿sí? Eh,
pero la contractibilidad en este caso va a estar conservada, ¿está bien? Eso nada más es lo que dice eso, ¿sí? Y acá se ven los diferentes tipos de afectación o las diferentes afectaciones de función diastólica. Vamos a ver las alteraciones de la función diastólica, de la relajación fundamentalmente, ¿verdad? Como se ve acá, hay una alteración de la relajación eh, y eso se debe a qué cosa? A que disminuye la rapidez de la recaptación de calcio porque disminuye mi ATP. Decíamos que al disminuir la cantidad de energía útil también tengo comprometida la captación de calcio. Entonces, eso es lo que vemos en la figura A, por un lado. En la figura B, ¿qué vemos? Hay una restricción pericárdica, ¿sí? En la figura A, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco, evita qué cosa, un buen llenado, ¿sí? Porque es como que ya les expliqué esto, que el corazón no se va a poder distender del todo, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver que durante todo este periodo la presión diastólica va a estar obviamente aumentada. Eso es lo que le muestra acá, ¿sí? A eso es lo que hace referencia a ese punto. Acá en el punto C, vamos a ver que puede ser, qué sé yo, un infarto, una insuficiencia cardíaca aguda. Vamos a ver que empieza el llenado y que de repente abruptamente aumenta la presión diastólica, así como se ve acá, aumenta abruptamente la presión diastólica porque mi músculo va a estar extremadamente rígido, ¿sí? La relajación ocurrió la relajación, se relajó, pero en la última porción, cuando se empezó a llenar en la mitad de diástole, en esta última fase de llenado, la presión de diástole sube mucho. ¿Por qué? Justamente por lo que les dije, tenemos un ventrículo rígido, ¿verdad? Por eso es que ocurre este fenómeno. Eh, bueno, y esto es lo que vamos a ver en una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Que la curva se va a mover totalmente, ¿sí? Se desplaza totalmente. Hablábamos de que el volumen telesistólico no empezaba en 50, sino empezaba ya en valores en valores más elevados, ¿verdad? 60, 70 aproximadamente. Entonces eso me dice que mi corazón no se contrae de forma adecuada y va dejando sangre. Entonces el llenado empieza con un volumen mayor, con un volumen telesistólico mayor, ¿sí? Eh, ya eso hace referencia a esto. Si todo esto que dije acá, o sea, todo esto que explica acá, dice acá. No le voy a volver a repetir, pero dice acá. Bueno, entonces, acá menciona otra vez cambios neurohormonales y menciona en teoría beneficios y consecuencias, ¿sí? Beneficios entre comillas, digo, ¿verdad? Digo entre comillas, ¿por qué? Porque sabemos que los beneficios no son 100% beneficios, sino que algo malo tiene, ¿verdad? Por ejemplo, el uno, se activa el simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se libera ADH, perfecto, ¿verdad? Aumenta el gasto cardíaco en un principio, le nutra los tejidos, pero aumenta la precarga, aumenta el volumen que recibe mi corazón, sobrecarga mis cavidades. ¿Quiero eso? Y claro que no quiero eso, ¿sí? Se liberan citoquinas inflamatorias, interleucina 6, que yo les dije hace rato que era una de las más importantes que tiene que ver en este proceso, porque las mismas citoquinas van a hacer que se produzca más apoptosis, ¿sí? O sea, las citoquinas van a estar involucradas también en ese proceso, aparte de ser un marcador inflamatorio demasiado importante, ¿verdad? Aparte de eso, eh, involucra a la apoptosis también, ¿verdad? Y luego tenemos disfunción endotelial, o sea que no solamente con afectar el corazón como tal, no le basta con eso, sino que también va a afectar a nivel del endotelio, ¿sí? Entonces se va a perder ese equilibrio entre endotelina y óxido nítrico. Ustedes saben que la endotelina era un vasoconstrictor, el óxido nítrico un vasodilatador, entonces se va generando se tira hacia un lado, digamos, ¿verdad? Y justamente no es precisamente hacia el óxido nítrico, sino hacia la endotelina, o sea, se va perdiendo esa capacidad vasodilatadora que tenemos, ¿sí? A eso se refiere con esto. Bueno,
Ahora muestra nomás otra vez lo que ocurre con, esto ya hablamos, igual les vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con esta elevación crónica de las concentraciones de catecolamina? O sea, cuando hay una activación del sistema adrenérgico, ¿sí? Tiene un efecto cronotrópico y inotrópico positivo, ¿sí? Cuando hablamos de inotropismo, que es lo que más nos va a interesar a nosotros, ¿verdad? Cuando hablar de inotropismo, estamos hablando de qué cosa, de la contractibilidad y de cronotropismo de la frecuencia, ¿sí? De la frecuencia cardíaca. Hay un aumento de ambos. O sea, disminuía la distensibilidad, la contractibilidad, pero aumenta el cronotropismo, ¿verdad? Aumenta la frecuencia cardíaca tratando de generar una compensación. ¿Y por qué ocurría esto? Yo les dije hace rato que disminuían los receptores beta 1, disminuían los receptores beta en general, ¿verdad? O sea, había un problema con estos receptores beta, pero aumenta también los receptores alfa. Y al aumentar estos receptores alfa hace que la concentración elevada de catecolaminas genere una frecuencia cardíaca aumentada, ¿sí? Se estimula también el eje renina-angiotensina-aldosterona, como vimos, favorece la apoptosis y esto que ya les mencioné. Esto es lo que ocurriría normalmente, ¿verdad? Normalmente lo que ocurriría es que la activación de estos receptores adrenérgicos va a actuar a través de proteína G, ¿verdad? Va a generar AMP cíclico. Esto va a hacer que a través de las bombas que se encuentran a nivel de nuestro retículo sarcoplásmico capten mayor cantidad de calcio. ¿Para qué? Para que en la siguiente contracción se libere mayor cantidad de calcio. Pero esto, al no tener este receptor activo, ¿qué pasa? Al no tener este receptor activo, obviamente no se genera la cantidad suficiente de AMP cíclico, no se guarda cantidad suficiente de calcio en el retículo sarcoplásmico, entonces no se genera contracciones eficaces, ¿sí? Eso es el compromiso, eso es lo que le muestra acá esta diapositiva, básicamente. Hay también cambios a nivel celular, ¿sí? Cambios a nivel celular que van a generar lentitud de recaptación. Esto es lo que les explico ahora. Lentitud de recaptación de calcio por el retículo endoplásmico, sarcoplásmico. Tiene que tener en cuenta que esta recaptación, porque canales se daba y teníamos los canales cerca a 2, ¿verdad? Teníamos el fosfolambda, ¿verdad? Que ustedes vieron el año pasado en fisio, eso, disminuían los receptores beta adrenérgicos, aumentaban los receptores alfa que le daba esa capacidad de taquicarizarse, ¿verdad? Se altera inclusive hasta el citoesqueleto de la sarcómera, ¿sí? Hablábamos de la aparición de proteínas fetales y demás, ¿sí? Bueno, y acá esto ya es un poco más a nivel molecular, ¿sí? Esto no sé, lean si quieren, pero no, le explica un poco más de lo mismo nomás otra vez, ¿verdad? No les voy a mencionar nada de acá porque ya habla de la desmina, tubulina y demás que no sé si se le puede preguntar o no en el examen, pero particularmente considero que es más para cultura general esto que para la vida misma, ¿verdad? Bueno, entonces, entre los efectos adversos de la activación adrenérgica, vamos a tener vasoconstricción periférica arterial, vasoconstricción periférica venosa, vamos a tener que aumenta mi trabajo cardíaco, aumenta mis requerimientos de oxígeno, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en un principio era bueno, pero en realidad no, ¿verdad? O sea que a la larga no. Se estimula la producción de endotelina, se retiene sodio, se retiene agua, se genera hipertrofia, se genera remodelado cardiovascular, ¿sí? Aparece taquicardia, aparecen otras arritmias. ¿Y o sea, cómo era esto con la desensibilización miocárdica de los receptores beta, ¿verdad? Entonces, se queda la taquicardia, tenemos un miocardio que pierde su inotropismo, pero que no perdió su frecuencia cardíaca elevada, o sea, su cronotropismo no perdió, ¿sí? Entonces, el simpático, las catecolaminas acá sí mantienen esa taquicardia, ¿sí? Aparece una toxicidad miocárdica directa, ¿verdad? Decíamos que las catecolaminas son cardiotóxicas. Eh, este es un poco para que recuerden lo que hacía el sistema renina-angiotensina-aldosterona nomás, ¿verdad? Que actuaba sobre los receptores AT2
Sobre los AT1, recuerden que actuaban los glucocorticoides. La aldosterona es un mineralocorticoide y lo que hace normalmente es vasoconstricción arteriolar, sobre todo a nivel de la arteriola eferente, ¿verdad? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua, todo eso con la aldosterona, ¿verdad? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. La angiotensina 2 tiene efecto a nivel del túbulo proximal también para la reabsorción de sodio y por consiguiente de agua, ¿verdad? Todo eso le muestra acá. Y esos efectos sobre el miocardio que finalmente llevan a sobrecarga, llevan a hipertrofia, llevan a apoptosis y a fibrosis y a un remodelado, otra vez, ¿verdad? Por eso, muchachos, que ustedes, yo sé que ahora no tienen que saber tratamiento y demás, pero para que se hagan una idea, en la insuficiencia cardíaca, aunque el paciente no sea hipertenso, se le dan fármacos antihipertensivos como son el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como son los antagonistas del receptor de angiotensina 2, los famosos IECA y ARA2. ¿Por qué? Porque tienen un efecto sobre el remodelado cardíaco, un efecto que aumenta la supervivencia global. O sea, yo inhibo estos sistemas, entonces eso me lleva a disminuir la sobrecarga, disminuir la apoptosis, disminuir la fibrosis. Obviamente, si yo disminuyo esto, mi paciente va a vivir más, ¿verdad? Eso es por lógica nomás. Bueno, y luego tenemos las citoquinas inflamatorias, que ya también ya hablamos mucho de ellas, ¿verdad? Que se producen ante una sobrecarga cardíaca o ante una disminución de la perfusión tisular, ¿sí? Entonces, esto favorece, ¿qué cosa? Favorece a deprimir la contractibilidad, favorece a la disfunción del endotelio, favorece a que se dé fibrosis, a que se dé hipertrofia. ¿A qué? Yo tengo fisio en un rato. O no, no, a las 10 recién es fisio. Bueno, favorece la activación neurohormonal y a la apoptosis. Bueno, ¿y cómo? O sea, las manifestaciones clínicas entonces, ¿cuáles van a ser? Van a ser disnea. Decíamos que el paciente, uno de los motivos principales para que el paciente consulte, porque obviamente no puede respirar, ¿verdad? Disnea paroxística nocturna, ortopnea, ¿verdad? O sea, el paciente no tolera estar acostado, ¿verdad? No tolera estar acostado. ¿Por qué? Porque al estar acostado estoy manteniendo una posición en la que el retorno venoso aumenta ya de por sí y yo ya tengo luego mi corazón sobrecargado, ¿verdad? Entonces el paciente no tolera dormir con la cama baja. El paciente sí o sí necesita poner almohadas, ¿verdad? Y cada vez peor, cada vez más y más almohadas hasta que el paciente llega a dormir casi sentado, ¿sí? Hay fatiga, desorientación. Decíamos que ¿cómo se dice? El oxígeno, la sangre no va a llegar bien a los músculos. Desorientación, ¿por qué? Porque tampoco va a llegar bien al cerebro. O sea, llega, ¿verdad? Llega porque ustedes, si se acuerdan también, uno de los mecanismos más bien regulados es la perfusión a nivel cerebral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro no se puede quedar sin oxígeno. Entonces llega una buena cantidad normalmente, de sangre, de oxígeno, pero con el tiempo esto se reduce un poco y la persona empieza a tener falta de memoria, desorientación, nicturia, ¿verdad? Tiene estertores pulmonares, derrames, ¿verdad? O sea, se empieza a haber una extravasación del líquido a nivel de los espacios alveolares, ¿verdad? Eso explicamos al principio. Hay un impulso apical desplazado y sostenido, o sea, esto en caso de miocardiopatía dilatada. Puede aparecer un tercer y cuarto ruido, que ustedes recordarán que el tercer y cuarto ruido, el tercero podría ser fisiológico en ciertas condiciones, el cuarto no, siempre que el cuarto aparezca es patológico, ¿verdad? Y pueden darse en casos de disfunción diastólica, por ejemplo, ¿verdad? Piel pálida, fría y sudorosa, ¿por qué? Porque obviamente, mi organismo no va a priorizar, encima que no puede luego cumplir con todas las necesidades del organismo, no va justamente a priorizar la piel, ¿verdad? Sino que va a tratar de priorizar los órganos blancos. Bueno, y acá vamos ya a ir un poco más rápido. Tenemos la insuficiencia ventricular derecha y sus causas. ¿Verdad? Entre ellas la más importante es la insuficiencia del hemicardio izquierdo. O sea que una insuficiencia cardíaca izquierda posteriormente me va a llevar a generar una insuficiencia ventricular, una insuficiencia cardíaca derecha. O sea que me va a dar una insuficiencia cardíaca global. ¿Está bien? También hay otras causas, ¿verdad? Una obstrucción precapilar, insuficiencia primaria de ventrículo izquierdo, pero
específicamente acá es importante mencionar el cor pulmonale. ¿Sí? El cor pulmonale es una complicación que se va a dar en casos de EPOC, en pacientes con EPOC. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les menciono esto? Porque esto sí me puede llevar, por ejemplo, a producir una insuficiencia cardíaca ventricular derecha sin afectar el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Sin afectar el lado izquierdo del corazón. ¿Por qué? Porque el EPOC es donde inicia su problema a nivel pulmonar, ¿verdad? Si inicia a nivel pulmonar, la tendencia va a ser aumentar las presiones del lado derecho. Entonces, digamos que se salva mi corazón izquierdo por un momento, ¿verdad? No es muy frecuente, obviamente, ¿verdad? Más frecuente es ver la insuficiencia cardíaca global. Eh, pero sí es importante mencionar para que conozcan que puede haber también en condiciones aisladas, que sería este caso. Ven acá un corazón aumentado de tamaño, ven cómo se dibuja la organomegalia acá, ¿verdad? Cómo se ve la ingurgitación yugular, cómo se ven los edemas a nivel periférico, ¿verdad? Importantes. Y las manifestaciones clínicas, ¿cuáles van a ser? Una presión venosa yugular alta, van a ver anasarca, que era el edema generalizado, ascitis, que es la acumulación de líquido en el peritoneo, en la cavidad abdominal, edema periférico, reflujo hepatoyugular, puede haber disnea, pero en las insuficiencias cardíacas puras, ¿verdad? Y puede ser por la hepatomegalia y por la ascitis, o sea que mi, mi hígado aumentado de tamaño no está permitiendo que mi pulmón se distienda del todo, ¿sí? No está permitiendo que mi pulmón se distienda del todo, obviamente va a haber una dificultad para la respiración en esos casos. Lo mismo con la ascitis, ¿verdad? La acumulación importante de líquido hace que mi diafragma se suba un poco más y no pueda distenderse del todo mis pulmones, ¿sí? Acá un poco más de la sintomatología que no les voy a mencionar yo, ¿verdad? Esto tienen que saber cuáles son los mecanismos de disnea de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Tenemos estos tres que señala acá, que puede ser por una disminución en la función pulmonar, por un aumento de la ventilación o por una disfunción, perdón, de los músculos respiratorios. Acá se ve cómo se vería en un corte histológico un pulmón, ¿verdad? Ustedes, o no sé si ya vieron esto, pero bueno, esto tendría que ser blanco, ¿sí? Estos espacios tendrían que ser blancos, tendría que haber aire nada más acá, ¿verdad? Estos son los tabiques, los capilares pulmonares, ¿verdad? La membrana alveolo capilar, en donde se realiza el intercambio de gases, pero como ven, esto está sumamente ocupado de líquido, ¿verdad? Ven acá, esta radiografía está sumamente sucia, esto tiene que ser un poco negro, ¿verdad? Tiene que ser bastante negro para que se hagan una idea. Pero está sumamente sucia, sumamente ocupada, ¿sí? Ambos lados. Y todo esto se da, ¿por qué? Por la rémora de presiones, o sea, por el aumento retrógrado de presiones, que finalmente me lleva a un aumento de mi presión hidrostática, que hace que esto se filtre, se pierda este líquido, a algún lado se tiene que ir, ¿verdad? Dice que es la manifestación frecuente de la insuficiencia cardíaca, se da por acumulación de agua a nivel intersticial y alveolar, y acá hay una ecuación, ¿verdad? Que yo no les voy a aplicar esto. No creo luego que haga falta que ustedes sepan tampoco, ¿verdad? No marca mucha diferencia. Pero básicamente sí entender que por qué se da ese proceso, ¿verdad? Que se da por aumento retrógrado, ¿verdad? De presiones, y eso hace que se filtre fluidos a nivel del alvéolo, ¿sí? Bueno, entonces, concluyendo, volvemos a nuestro caso clínico, en donde acá ya les vuelve a marcar las manifestaciones que presentó este paciente y que influyen o afectan o que traducen su cuadro. Vamos a ir viendo parte por parte. El paciente primero tiene edema agudo de pulmón. Es importante mencionar eso, ¿verdad? Tiene edema agudo de pulmón. Dijimos que el paciente venía con un cuadro de disnea progresiva. Entonces le encontramos a este paciente con un edema agudo de pulmón. Su antecedente, tabaquismo. El hecho de ser perdón, el hecho de ser fumador, el hecho de consumir tabaco por varios años hace que el paciente desarrolle enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La diabetes también es un factor muy importante, ¿verdad? El hecho de haber tenido un infarto previo hace que se vea comprometida la arquitectura. Entonces, con todo esto concluimos que nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca izquierda-derecha, o sea, una insuficiencia cardíaca global,
Por eso las manifestaciones de este paciente son así súper notorias, súper completas, ¿verdad? Bueno, yo no sé si esto yo le tenía que preguntar a ustedes, pero ya estoy diciendo yo. Entre los signos y síntomas tenemos disnea invalidante, ¿verdad? Dijimos la disnea justamente por su edema agudo de pulmón. Probablemente tenga organomegalia que también contribuye. O sea, como ven, no es una sola cosa aislada lo que genera un síntoma, sino que son varios factores que se complementan para perjuicio, ¿verdad? Lastimosamente. Vemos una hipotensión arterial, ¿verdad? O sea, que nos está mandando gasto cardíaco. Cuando yo digo gasto cardíaco bajo, ¿a qué hago alusión? A una presión disminuida, ¿verdad? Hay edema en miembros inferiores, hay ingurgitación yugular, hay crepitantes pulmonares. Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento de la precarga, hay un aumento de la presión de fin de diástole, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la presión capilar pulmonar, aumenta la presión venosa central. ¿Está bien? ¿Qué se encuentra? Una creatinina elevada, ¿verdad? Por probable falla renal. Decíamos que el corazón no sé cuánto tenía su creatinina, no sé si ya estaba. Dice acá su creatinina. Sí, 2.3, alto, altísimo ya está. Bueno, volvemos acá. Justamente recuerdan ustedes que el riñón también se depriva de oxígeno, ¿verdad? El paciente satura 83% nada más, ¿verdad? Sumamente bajo. La fracción de eyección, que es una de las cosas más importantes que tienen que mirar, es del 35% nada más. Decíamos que hasta, o sea, hasta 55, 50% por debajo de eso ya es insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Miren, este está 35 nada más. Y hay una importante cardiomegalia, ¿sí? Entonces, el volumen circulante eficaz se encuentra disminuido. Eso hace que no se, no hace, o sea, no me traduce que el paciente esté con un volumen total disminuido, sino que a los tejidos no está llegando buena cantidad de volumen, no que el paciente no está cargado en realidad, ¿verdad? Hay una relación ventilación-perfusión alterada, que era lo que decíamos hace rato. Hay un volumen sistólico disminuido y hay ya un remodelado cardiovascular, ¿sí? Bueno, y esto es un esquema de resumen, ¿verdad? Que ustedes van a mirar después y van a repasar con este seguramente. Yo no les voy a mencionar todo esto porque esto es básicamente todo lo que dijimos hoy, ¿verdad? Entonces, hasta ahí la clase. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si a alguien no le quedó claro algún concepto, pero básicamente eso es lo que ustedes tienen que manejar, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. La persona que tiene insuficiencia cardíaca también va a tener frío. Y sí, puede ser, justamente eso decíamos, lo de la piel, por ejemplo. Sí, dijiste que la piel recibía así menos sangre, ¿verdad? Entonces yo quería saber si es que también así va a sentir frío o justamente por eso no va a sentir frío el paciente. O sea, No, no, no. va a tener frío O sea, los miembros, ¿verdad? Y la piel, pero no va a tener frío, o sea, sentir frío. no, de hecho las extremidades pueden estar hasta frías, porque... Sara, apagana un ratito tu micro, por favor, porque me escucho cuando te... Ahí está, gracias. No, porque obviamente, ¿qué le da calor a la piel? La circulación, ¿verdad? La circulación mantiene la temperatura de la piel. Obviamente vos al privarle a la piel de una circulación adecuada, al estar pálida la persona, al no recibir una buena cantidad de sangre importante a este nivel, o sea, las extremidades podrían estar frías, ¿verdad? Cosa que de repente no sería algo que muy importante, ¿verdad? O sea, dentro de todo lo peor que tenemos, pónganle que eso no es lo peor otra vez, ¿verdad? Pero eso. ¿Alguna otra consulta? Estamos entonces, muchachos. Estudien bien este capítulo porque, como les dije, es algo que les va a servir muchísimo el día de mañana. Pero No sé para si enviar los casos, ¿a quién le tenemos que enviar? ustedes ponen conmigo, ¿no saben? Los que ponen conmigo, mándenme a mí nomás sin drama.
No sé, profe, yo sé que Y después... la mitad de la sección es con él y la otra mitad conmigo. La primera mitad conmigo y la otra con él. Igual más, a cualquiera de los dos nos pueden mandar. Sí, manden con tiempo nomás para que podamos corregirle bien, sí, no a última hora, ¿está bien? Dale, dale, gracias. Bueno, estamos entonces, profe, ¿verdad? No hay más nada Sí, que... ya estamos, súper. Dale. Bueno, muchachos, Hablamos. dale, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.